para ir leyendo. Bueno, esto que tenemos en pantalla, Armas silenciosas para guerras tranquilas, es un documento, es el título de una de las obras del analista político y crítico de los medios Noam Chomsky. Es un profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos. Habría que ver quién es este hombre. Igual también resulta que también que no es filipino, por decirlo, ¿no? ¿Me entendéis? Bueno, yo por lo que tengo entendido, esto ya entra dentro de las conspiraciones. Por lo que yo tengo entendido, este documento se extrajo de una reunión que hubo del Club Bilderberg. No sé si es este concretamente el que dicen que se dejaron una fotocopiadora o algo de eso, 350 Rivera muy buenas, bienvenido. Yo os voy a leer. Este documento concretamente, que vamos a leer, es una especie de manual, que el título lo dice todo. Armas silenciosas para guerras tranquilas. ¿Cómo nos pueden llegar a dominar vía medios de comunicación? Voy leyendo, ¿vale? Y os voy leyendo con el rabillo del ojo en el chat que tengo aquí en el otro monitor. Bueno, dice así: Armas silenciosas para guerras tranquilas. Bienvenido a bordo. Esta publicación marca el 25 aniversario de la Tercera Guerra Mundial, llamada Guerra Tranquila, llevada a cabo utilizando armas biológicas subjetivas calificadas de armas silenciosas. Seguimos para abajo, son 66 páginas, curioso número. Seguridad. Es manifiestamente imposible hablar de ingeniería social o de automatización de una sociedad, ingeniería de sistemas de automatismos sociales o armas silenciosas sobre una escala nacional o internacional sin implicar objetivos extendidos de control social y de destrucción de la vida humana, es decir, esclavitud o genocidio. Este manual es de por sí una declaración de intención análoga. La presente publicación debe estar lejos de toda atención de la opinión pública. De lo contrario, podría ser interpretado como una declaración formal y técnica de guerra interior. Además, en el caso en que una persona o un grupo de personas que ocupan una posición de poder importante utilizaran tales conocimientos y una tal metodología para una conquista económica. Está entendido que un tal estado de guerra interior subsiste entre este grupo de personas y el público. La solución a los problemas de nuestra época requiere un abordaje despiadadamente cándida, sin perturbar los valores religiosos, morales o culturales. Ha sido seleccionado para este proyecto en razón de su capacidad de mirar a la sociedad humana con una objetividad fría y aún de analizar o de discutir de sus observaciones y conclusiones con capacidades intelectuales similares sin perder la cualidad de discreción y humildad. Tales virtudes son ejercidas en su propio interés superior, no se desvíe de estas últimas. Repito, eso es un documento que, si no me falla la memoria, dicen que se encontró en una fotocopiadora, si no me equivoco, de una reunión de estas Bilderberg. Esto es lo que se repartían, ¿no?, entre ellos. Bueno, introducción histórica. La tecnología de armas silenciosas ha evolucionado a partir de investigaciones operativas, llamadas Operation Research, OR. Una metodología estratégica y táctica desarrollada por el Estado Mayor Militar en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo original de investigaciones operativas era estudiar problemas estratégicos y tácticos de defensa aérea y terrestre, teniendo como objetivo la utilización efectiva de recursos limitados contra los enemigos extranjeros. Muy temprano fue reconocido por los que se hallaban en posición de poder que estos últimos métodos podían ser útiles para controlar totalmente una sociedad, pero eran necesarios mejores instrumentos. Vamos allá. La ingeniería social, el análisis y la automatización de una sociedad requiere la puesta en relación de una gran cantidad de información y datos económicos siempre variables. Vale decir que un sistema ultra rápido de tratamiento de la información era necesario para ganarle a la sociedad y predecir cuándo ésta llegaría a capitular. Big Data. Las calculadoras relegadas eran demasiado lentas, pero la computadora electrónica, lo que son los ordenadores, inventados en 1946 por J. Presper Eckler y John W. Mauchly, hizo posible cumplir esta misión. La siguiente etapa decisiva era el desarrollo de una metodología de programación por líneas en 1947 por el matemático George B. Dantzig. Luego en 1948 el transistor, inventado por J. Barden, W. H. Batin y W. Shockley, prometieron un campo de acción para la expansión y evolución rápida de la computadora gracias a la reducción del espacio y de la energía. Bueno, con estas tres invenciones, bajo su dirección, los que estaban en posición de poder presintieron fuertemente que era posible para ellos controlar el conjunto del mundo y apoyándose sobre un botón. Inmediatamente la Fundación Rockefeller, como no, puso esto en ejecución subvencionando un ciclo de estudios de 4 años en Harvard, creando el Harvard Economic Research Project para estudiar una estructura de la economía americana. Un año más tarde, en 1949, la US
Air Force se sumaba a este proyecto. El ejército, como no, vamos a ver. Pasamos al año 1952. El periodo de estudios culmina y un encuentro de alto nivel de la élite fue llevado a cabo para determinar la siguiente fase de investigaciones en operaciones sociales. Bueno, el proyecto Harvard había sido muy fructuoso y algunos de estos resultados fueron publicados ya en 1953 y sugirieron la posibilidad de una ingeniería socioeconómica. Bueno, con la fusión nuclear, ya en el año 1954, la promesa de estas fuentes de energía ilimitadas a partir del hidrógeno pesado del agua del mar y, en consecuencia, la disponibilidad de un poder social ilimitado era una posibilidad lejana de no más que algunos decenios. La combinación era irresistible. La guerra tranquila fue tranquilamente declarada por la élite internacional tras su encuentro llevado a cabo en 1954. Bien que el sistema de armas silenciosas fueran concebidas 13 años antes, la evolución de este nuevo sistema de armas no ha sufrido reveses o contratiempos mayores. Este manual marca el 25 aniversario, gracias por seguirnos, este manual, como decía, marca el 25 aniversario del inicio de la Guerra Tranquila. Desde ya, esta guerra interior ha logrado muchas victorias sobre muchos de los frentes a través del mundo. En 1954, los que se hallaban en posición de poder habían reconocido que todo era cuestión de tiempo, de solo algunas décadas, antes de que el público ordinario sea capaz de alcanzar y voltear la cuna del poder. Y antes de que los elementos esenciales de esta nueva tecnología de las armas silenciosas sean accesibles para una utopía pública, tal como lo son para proveer ahora una utopía privada. La cuestión de primera importancia era la de la dominación, la cual giró en torno de los temas de la ciencia de la energía. Y vamos con ese punto. La energía. Bueno, dice así este documento. La energía es reconocida como la clave de todas las actividades sobre la Tierra. Las ciencias naturales son el estudio de las fuentes y de control de la energía natural. Y las ciencias sociales, expresadas teóricamente a través de la economía, son el estudio de las fuentes y el control de la energía social. Ambos son sistemas compatibles, las matemáticas. En consecuencia, las matemáticas son la primera ciencia de la energía. Y destacan, toda ciencia es esencialmente un medio hacia un objetivo. El medio, o la estrategia, es el conocimiento. El objetivo es el control. Más allá de ello, queda pendiente una sola pregunta: ¿quién será el beneficiario? Ya en 1954 ese fue el tema de preocupación principal. Si bien fueron relevadas cuestiones morales, desde el punto de vista de la ley de la selección natural, por ejemplo, fue admitido que una nación o que una población mundial, quien no utilizaría su inteligencia, no sería mejor que los animales que no tienen inteligencia. Tales personas son animales domesticados por elección de ellos mismos y consentimiento. En consecuencia, en el interés del futuro orden mundial, de su paz y de su tranquilidad, fue decidido llevar a cabo una guerra tranquila contra el público americano, con un último objetivo de desplazar la energía social y natural, que es la riqueza, de la masa indisciplinada e irresponsable hacia las manos de algunos afortunados, autodisciplinados y responsables. A fin de lograr este objetivo, fue necesario crear, proteger y utilizar nuevas armas que, como el futuro lo dirá, eran un tipo de armas tan sutiles y sofisticados en su principio de funcionamiento y su apariencia pública que obtuvieron el apelativo de armas silenciosas. En conclusión, el objetivo de la investigación económica, tal como es llevada a cabo por los dirigentes del capital, los bancos, y de las industrias de bienes y servicios, es el establecimiento de una economía totalmente previsible, predecible y manipulable. Importante. A fin de alcanzar hacia una economía totalmente predecible, los elementos de las clases inferiores de la sociedad deben ser llevadas a un control total, es decir, ser puestas a la calle, sometidas al yugo y asignadas a un deber social de largo plazo, desde una edad temprana, antes de que tengan una oportunidad de hacerse preguntas o cuestionamientos sobre la propiedad de la materia. Para llegar a tal conformidad, la célula familiar de las clases inferiores deben ser desintegrada por medio de un proceso de aumentación de preocupaciones por parte de los padres. La calidad de la educación dada a las clases inferiores debe ser la más pobre, de manera que la brecha de la ignorancia que aísla las clases inferiores de las clases superiores sea y permanezca incomprensible para esas clases inferiores. Con tal discapacidad, los mejores elementos de las clases inferiores tienen poca esperanza de extirparse del lote que les ha sido asignado en la vida. Esta forma de esclavitud es esencial para mantener un cierto nivel de orden social, paz y tranquilidad para estas clases superiores en dirigencia. Bueno, os leo la introducción descriptiva de estas armas silenciosas. Todo lo que se espera de un arma ordinaria es esperado para un arma silenciosa por sus creadores, pero se diferencian solo por su manera de funcionar. Estas armas disparan situaciones en vez de balas, propulsadas por el tratamiento de datos en vez de reacción química, disparando su origen de bytes de informaciones en vez de granos de polvo, a partir de un ordenador en lugar de un fusil, manipulado por un programador de computadoras en lugar de un francotirador de élite. No producen ruido de explosión evidente, no causan daño físico
o mentales aparentes, ni interfieren de manera evidente con la vida cotidiana social de cada uno. Produce, sin embargo, un infaltable ruido, causas infaltables físicos y mentales, e interfiere de forma infaltable en la vida social cotidiana, o más bien infaltable para un observador entrenado, para aquel que sabe qué mirar y observar exactamente. Bueno, el público no puede comprender este arma y entonces no puede creer que es en realidad atacado y sometido por este arma. El público puede sentir instintivamente que algo no va bien, pero en razón de la naturaleza técnica de este arma silenciosa, él no puede expresar su sentimiento de manera racional o tomar en mano el problema con inteligencia. En consecuencia, él no sabe cómo gritar por ayuda y no sabe cómo asociarse con otros para defenderse. Cuando un arma silenciosa es aplicada gradualmente, las personas se ajustan, se adaptan a su presencia y aprenden a tolerar sus repercusiones sobre sus vidas, hasta la presión psicológica, vía económica sobre todo, se vuelve demasiado grande y se hunden. En consecuencia, el arma silenciosa es un tipo de arma biológica. Ella ataca la vitalidad, las opciones y la movilidad de los individuos de una sociedad, conociendo, entendiendo, manipulando y atacando sus fuentes de energía social y natural, así como sus fuerzas, y debilidades físicas, mentales y emocionales. ¿Os suena todo esto? Os resuena por lo menos, ¿no? Introducción teórica. Dice así: dadme el control sobre la moneda de una nación y no tendré por qué preocuparme de aquellos que hacen sus leyes. Esto lo dijo Mayer Amschel Rothschild, que murió en 1812, nació en 1743, para más detalles. Bueno, la tecnología actual de las armas silenciosas es una extensión de una idea simple descubierta, sucintamente expresada y efectivamente aplicada por Mayer Amschel Rothschild. El señor Rothschild descubrió el componente pasivo, faltante a la teoría económica, conocida bajo el término de inducción económica. Obviamente él no pensó sobre su descubrimiento en los términos del siglo XX, por lo que el análisis matemático tuvo que esperar la segunda revolución industrial, el advenimiento de las teorías físicas y electrónicas y finalmente la invención de la computadora electrónica en este caso, antes mismo de ser efectivamente puesto en aplicación para el control de la economía mundial. Vuelve a titular Energía, el descubrimiento del señor Rothschild. Lo que el señor Rothschild había descubierto era el principio de base del poder, de la influencia y del control sobre las personas, tal que era aplicado a través de la economía. Este principio es que cuando usted asume la apariencia de poder, las personas se lo dan pronto. El señor Rothschild había descubierto que el dinero o las cuentas de crédito sobre el depósito tenían la apariencia necesaria del poder que podía ser utilizado para inducir a las personas. La inducción a las personas, representado como un campo magnético. Bueno, intercambiando sus riquezas contra una promesa de riqueza más grande en vez de una compensación real. No, yo te prometo que si inviertes esto vas a ganar 4 veces más. Él había descubierto que el dinero le daba poder de recomodar la estructura económica a su propia ventaja, de desplazar la inducción o inductabilidad que lo he dicho bien, inductabilidad económica hacia aquellas posiciones económicas que influenciaban o promovían la más grande inestabilidad económica u oscilación. Bueno, la clave final del control económico debió esperar que hubiera suficientes datos económicos y un equipo informático rápido para registrar y tener una aproximación más certera sobre estas oscilaciones económicas creado por el price shocking y el exceso de energía bajo forma de crédito, lo que es la inducción, inductabilidad, la inflación. Bueno, tuvo un descubrimiento decisivo. El campo de la industria aeronáutica provee la más grande evolución en ingeniería económica mediante esta teoría matemática del shock testing. En este procedimiento, un proyectil es disparado a partir de un avión hacia tierra, hacia el suelo, y la impulsión del retroceso del avión es medida por sensores de vibraciones ubicados sobre la carrocería y conectados a registradores gráficos. Estudiando el eco o las refracciones del impulso de retroceso sobre el avión, es posible descubrir las vibraciones críticas en la estructura de este avión. Desde el punto de vista de la ingeniería, esto significa que las fuerzas y las debilidades de la estructura del avión, en términos de la energía vibratoria, pueden ser descubiertas y manipuladas. Y esto se lo aplicamos a la economía. Para utilizar este método del shock testing aeronáutico en la ingeniería económica, los precios de los productos están sometidos a un choque y la reacción del público es medida. El eco resultante del choque económico es interpretado teóricamente por estas computadoras y la estructura psicoeconómica es así descubierta. Es por este procedimiento que es descubierto lo que define el hogar familiar y hace posible su evaluación, véase avances de econometría. Luego dejamos. Este documento, por supuesto, lo vais a tener, si no lo tenéis ya, es muy fácil de conseguir, pero lo ponemos en la web, marca-hispánica.eu. Bueno, desde entonces la respuesta del hogar familia al manejo de los choques futuros puede ser predecida y manipulada, y la sociedad se convierte entonces en un animal bien regulado,
con sus renos bajo el control de un sofisticado sistema de contabilidad de energía social regulado por una computadora. Finalmente, cada elemento individual de la estructura está bajo el control de una computadora. A través del conocimiento de las preferencias personales, un tal conocimiento es extendido por la asociación informática de códigos de barras, ¿recordáis? Con la identificación exacta del consumidor, identificando a través, por ejemplo, de una tarjeta de crédito y más tarde con el tatuaje permanente sobre el cuerpo de un número invisible bajo la luz ambiente ordinaria. ¿Os va sonando todo esto? Esto tiene años, este documento. En cuanto al modelo económico, el Harvard Economic Research Project de 1948 era una extensión de investigaciones operativas. Su propósito era descubrir la ciencia del control de una economía. El inicio de la economía americana, luego la economía mundial. Fue presentido que con suficientes bases matemáticas y datos sería tempranamente fácil y controlar la tendencia de la economía, así como predecir y calcular la trayectoria de un proyectil. Ese fue el caso. Más aún, la economía ha sido transformada en un misil guiado hacia un objetivo. El objetivo inmediato de este proyecto Harvard era descubrir la estructura económica y qué fuerzas modifican su estructura, y cómo el comportamiento de la estructura puede ser predecido y cómo puede ser manipulado. Lo que era buscado era un conocimiento bien organizado de las estructuras matemáticas e interrelaciones de la inversión, producción, distribución y consumo. Para hacer un resumen de todo esto, fue descubierto que una economía obedecía las mismas leyes que la electricidad y que todas las teorías matemáticas, así el know-how, el cómo saber hacer, práctico e informático desarrollados en el área de la electrónica podían ser directamente aplicados en el estudio de la economía. Este descubrimiento tiene mucho que ver con el último... Os leo por aquí, perdón, no os voy a leer que me desconcentro. Sigo. Este descubrimiento no fue proclamado abiertamente y sus implicaciones, las más sutiles, fueron y son aún un secreto celosamente guardado. Como por ejemplo, el hecho de que un modelo económico, la vida humana, es medida en dólares, o que una chispa eléctrica generada al encendido de un interruptor conectado a un inductor activo es matemáticamente análogo o similar a la iniciación de una guerra. El más grande obstáculo encontrado para los teóricos de esta economía fue la descripción precisa del hogar familiar, en tanto que industria, pone aquí. Esto es un desafío visto que las compras del consumidor son un asunto de elección, el cual es influenciado por ese nivel de ingresos, los precios y, pues otros factores económicos. Este obstáculo fue levantado por un medio indirecto y estadísticamente aproximativo, utilizando el shock testing para determinar las características corrientes llamadas coeficientes técnicas de una industria o de bienes hogareños. Finalmente, porque los problemas en economía teórica pueden ser traducidos muy fácilmente en problemas de electrónica teórica y la solución traducida a su vez en sentido inverso, entonces solo se requería un solo libro de traducción lingüística y de definición de conceptos. Tenía necesidad de ser escrito. El resto podría ser encontrado en los trabajos ordinarios, en matemáticas y electrónica. Esto volvía inútil la publicación de un libro sobre la economía avanzada y simplificaba considerablemente la seguridad de este proyecto. El shock testing económico. Uno de los métodos de evaluación de los coeficientes técnicos de una industria de transformación consiste en someter el precio de los productos a un choque, una confrontación, y observar y registrar los cambios en las ventas de todos los productos. No solamente del precio de los productos, pero también la disponibilidad del trabajo puede ser utilizado como un medio de shock testing, la prueba de choque. Por ejemplo, las huelgas proveen excelentes pruebas de choque de una economía, en particular en los sectores de servicios críticos, como por ejemplo el transporte terrestre, las comunicaciones, servicios urbanos, colectivos, la energía, el agua, la recolección de basura, etc. Gracias a la prueba de choque, el shock testing, fue descubierta una relación directa entre la disponibilidad del flujo de dinero en una economía y la respuesta de una masa de gente en función a esa disponibilidad. Por ejemplo, se ha establecido que existe una relación cuantitativa medible entre el precio de la gasolina y la probabilidad de que una persona sufra dolor de cabeza, resienta ganas de ver una película violenta, fumar un cigarrillo o ir a un bar para tomar un par de cervezas. Lo más interesante es que observando y midiendo los modelos económicos por los cuales el público trata de huir sus problemas y de escapar de la realidad, y aplicando la teoría matemática de investigaciones operativas, es posible programar computadoras para predecir la más probable combinación de acontecimientos creados que llevaron a un control completo y al sometimiento del público, a través de una subversión de la economía pública, agitando el árbol de manzanas, entre comillas. Los conceptos generales de la energía. En el estudio de sistemas de energía aparecen siempre tres conceptos elementales. Son la energía potencial, la energía cinética y la disipación de la energía. Correspondiendo a estos tres conceptos, hay
tres contrapartes físicas esenciales e idealizadas llamados comportamientos pasivos. Número 1. En ciencia física, el fenómeno de energía potencial es asociado a la propiedad física, llamado elasticidad o rigidez, y puede ser representado por un resorte extendido. En ciencia electrónica, la energía potencial es almacenada en un capacitador en lugar de en un resorte. Esta propiedad es llamada capacitancia, en vez de elasticidad o rigidez. Número 2. En ciencia física, el fenómeno de la energía cinética está asociado a una propiedad física llamada inercia o masa y puede ser representada por una masa en movimiento. Ay, perdón, que se me ha ido. Ay, que no se me vaya. Ay, perdón, que se me ha ido para arriba. Ay, no me jodas. Vale, perfecto. En ciencia electrónica, la energía cinética es almacenada dentro de un inductor, un campo magnético. Esta propiedad es llamada inducción en lugar de inercia. Punto número 3. Por ejemplo, en la ciencia física, el fenómeno de disipación energética es asociado a una propiedad física llamada fricción o resistencia y puede ser representado por un aparato convirtiendo la energía en calor, por ejemplo. En la ciencia electrónica, esa disipación de energía es producida por un elemento denominado resistencia o conductor. Esta propiedad es llamada resistencia o conductibilidad. Otra vez le he dado para atrás, perdón, es que le doy al botón sin querer y lo echo para atrás. Perdonad, es que le he dado sin querer a la cinética, a física, correcto, perdón, estamos en la 26. Aquí está. En ciencia estamos en la disipación. En ciencia electrónica, la disipación de energía es producida por un elemento denominado resistencia o conductor. Aquí me había quedado. Esta propiedad es llamada resistencia o conductibilidad. En economía, estos tres conceptos energéticos son asociados de la siguiente manera. Capacitancia económica sería el capital, el dinero, los almacenes, los inventarios, inversiones inmobiliarias o en valores duraderos, etc. Luego está la conductancia económica. Capacitancia, conductancia, que serían las mercancías, el coeficiente de flujo de producción, y luego está la inducción económica, que serían los servicios. El conjunto de la teoría matemática desarrollado en el estudio de un sistema de energía, mecánica, electrónica, etc., puede ser directamente aplicado en el estudio de cualquier otro sistema de energía. Por ejemplo, el económico. Vivamos con el modelo E. Una economía nacional consiste en flujos simultáneos de producción, distribución, consumo e inversión. Si le asignamos un valor numérico a todos los elementos, incluidos el trabajo y las funciones humanas, teniendo como unidad de medida, digamos, el dólar de 1939, entonces este flujo puede ser representado por una corriente circulante como en un circuito eléctrico, y su comportamiento puede ser predecido y manipulado con una precisión útil. Los tres componentes energéticos pasivos de la electrónica, el capacitador, el conductor y el inductor, correspondientes a los tres componentes energéticos pasivos de la economía, llamados respectivamente el capital, los bienes y los servicios. Bueno, esta capacitancia económica representa el almacenamiento del capital, bajo una forma o bajo otra. Esta conductancia económica representa el nivel de la conductancia, creo que lo he dicho bien, de las materias para la producción de bienes. La inducción económica representa la inercia del valor económico en movimiento. Es un fenómeno de población conocido bajo el nombre de servicio. Y vamos con la inducción económica. O sea, estamos más o menos a la mitad del documento y vigilo un momento el chat. Estáis todos por aquí, ¿verdad? Un segundo que aprovecho para confirmar. Estáis todos pendientes, ¿no? Estáis en modo radio, imagino. Continúo. Inducción económica. Un inductor eléctrico tiene una corriente eléctrica como primer fenómeno y un campo magnético como segundo fenómeno, la inercia. Corresponde a esto un inductor económico a un flujo de valor económico como primer fenómeno y un campo de población como segundo fenómeno de inercia, como los paralelismos. Cuando el flujo de valor económico, es decir, el dinero, disminuye, el campo de población humana desaparece, con el objetivo de permitir al valor económico de seguir circulando. Un caso extremo sería una guerra, por ejemplo. Y ahora, los factores inductivos a considerar serían los siguientes: la población, la magnitud de esas actividades económicas del gobierno, métodos de financiamiento de estas actividades de gobierno, y aquí estáis viendo en pantalla la conversión, sería la carga, flujo de corriente, amperios, bueno, estáis viendo por aquí, ¿verdad? No hace falta que lo explique, ya que veis el segundo gráfico, ¿no? Como lo que acabo de leer está pasado a especie de Word. Bueno. Introducción a los amplificadores económicos. Los amplificadores económicos son los componentes activos de la ingeniería económica. La característica de base de cualquier amplificador, mecánico, eléctrico o económico, es que recibe una señal de control de la entrada, un input, y entrega o despliega energía a partir de una fuente de energía independiente hacia un terminal específico de salida, el output, en una relación previsible con la señal de control de entrada. La más simple de un amplificador económico es un instrumento llamado publicidad. Si una publicidad televisiva
se dirige a una persona como si ella tuviera 12 años de edad, entonces, en razón de la sugestibilidad, ella tendrá, con una cierta probabilidad, una respuesta a una reacción tan desprovista de sentido crítico que aquellas personas con una edad de 12 años. Por eso vemos a todos los políticos hablándonos como si tuviéramos 12, como si tuviéramos 2. Un amplificador económico puede tener varias entradas o salidas. Su respuesta puede ser instantánea o diferida. Su circuito puede ser representado simbólicamente por un interruptor girador si sus opciones son exclusivas, cualitativas o binarias. Go o no go. O puede tener sus relaciones paramétricas, entrada-salida, especificada por una matriz con las fuentes de energía internas representadas. Sea cual sea la forma que puedan tener, su objetivo es el de gobernar el flujo de energía de una fuente hacia un receptáculo de salida, en relación directa con una señal de control exterior. Por esta razón, es considerado como un elemento o un componente de un circuito activo. Estamos hablando de economía, no olvidemos. Los amplificadores económicos se reparten en categorías llamadas estrategias y comparativamente con los amplificadores electrónicos, las funciones internas específicas de un amplificador económico son llamadas logísticas en lugar de eléctricas. Además, los amplificadores económicos no dan solamente una ganancia de energía, pero también son en la práctica utilizadas para provocar cambios en esos circuitos económicos. En el diseño de un amplificador económico debemos tener idea al menos de 5 funciones, que son las siguientes: la señal de entrada disponible, los objetivos de control, salida deseados, los objetivos estratégicos, las fuentes de poder económico disponibles y las opciones logísticas. El proceso de definición y evaluación de estos factores y de incorporación del amplificador económico en un sistema económico ha sido popularmente llamado teoría del juego, Game Theory. El diseño de un amplificador económico empieza por la especificación del nivel de energía de ese output, que puede ir de lo personal, lo individual, a lo nacional. La segunda condición es la velocidad de respuesta. Es decir, la velocidad con la cual la acción en salida es una función de comandos de entrada. Una rentabilidad elevada, combinada con un fuerte feedback, ayudan a obtener esa precisión requerida. La mayoría de los errores residían en la señal de datos de entrada. Bueno, vamos con la amplificación de fuentes de energía. La etapa siguiente en el proceso de diseño de un amplificador económico es de descubrir las fuentes de energía. Las fuentes de energía que sostienen todo el sistema económico son, evidentemente, la provisión de materias primas y el consentimiento del pueblo para trabajar y, en consecuencia, para asumir una cierta posición social, posición, nivel o clase en la estructura social, es decir, de proveer trabajo a los niveles variados de este orden concernido. Cada clase social, obrando a garantizar su propio nivel de ingresos, controla el nivel inmediatamente inferior a este, y así preservar la estructura de clase. Ello asegura la estabilidad y la seguridad, pero también un gobierno desde arriba. Con el transcurso del tiempo y de las mejoras de la comunicación y de la educación, los elementos de clases inferiores se vuelven aptas al conocimiento y envidiosas de las buenas cosas que los miembros de las clases superiores poseen. Esto amenaza la soberanía de la élite. Si la asunción de las clases sociales inferiores pueden ser contenidas lo más largo posible de tiempo, la élite puede lograr la dominación de la energía y el pueblo, por consentimiento, no tendrá más que una posición sobre este recurso energético esencial. Hasta que una tal dominación de la energía sea absolutamente establecida o lograda, el consentimiento del pueblo a trabajar y a dejar a otros tomar en mano sus asuntos, debe ser considerado, en la medida en que un revés en esa área llevaría al pueblo a interferir en la transferencia final de estas fuentes de energía al control de la élite. Es esencial reconocer que en la hora actual, el consentimiento del público es todavía una clave esencial para la distribución de esa energía en el proceso de amplificación económica. En consecuencia, el consentimiento, en tanto que mecanismo de liberación de la energía, será ahora estudiado. Consentimiento, la primera victoria, dice así. Un sistema de armas silenciosas opera a partir de datos, de información obtenida de un público dócil por medios legales. Tanta información se halla disponible para los programadores de sistemas de armas silenciosas a través del Internal Revenue Service. Añaden una nota que es ver estudios de la estructura de la economía americana para una lista de fuentes. Bueno, continúa diciendo: la información consiste en la entrega obligatoria de datos bien organizados, contenidos en los formularios de impuestos federales, por ejemplo, o nacionales, colectados, sistematizados y presentados por los mismos pagadores de impuestos y los empleados. Además, el número de tales formularios sometidos a la IRS es un indicador útil del consentimiento del público, un factor importante en la toma de decisión estratégica. Otras fuentes de datos son expuestos en la corta lista de input. Los coeficientes de un consentimiento son un feedback numérico indicando el estatuto o grado de la victoria. La base psicológica, cuando el gobierno es capaz de colectar o recaudar los impuestos y de dimensionar la propiedad privada sin justa compensación, es una indicación de que el público está maduro para rendirse y consentir su puesta en esclavitud
y a su sometimiento legal. Un buen indicador, fácilmente cuantificable, de tiempo más duros en el futuro, es el número de ciudadanos públicos que pagan un impuesto sobre el ingreso ante una carencia evidente de reciprocidad o de servicio honesto por parte del gobierno. Perdonad que me ría, es tan evidente todo. Titulan diversión, la primera estrategia. Bueno, ya les hemos dado nuestros datos voluntariamente y ahora vamos con la diversión. La experiencia ha mostrado, que el método más simple para volver eficaz un arma silenciosa es ganar el control del público, es de mantener al público ignorante de los principios básicos de los sistemas, por un lado, siempre llevándole a la confusión, desorganización y distraído con temas sin importancia real, por otro lado. ¿Esto cómo es obtenido? Bueno, pues por ejemplo, descomprometiendo sus mentes y espíritus, saboteando sus actividades mentales, proveyendo programas educativos de baja calidad en matemáticas, lógica, diseño de sistemas y economía, y desmotivando la creatividad, o comprometiendo sus emociones, aumentando su egocentrismo y su gusto por las actividades emocionales y físicas, multiplicando sus confrontaciones y ataques emocionales, la violación mental y emocional, por medio de un estanque constante de violencia, de guerra, sexo en los medios de comunicación, en particular la televisión y los periódicos, por ejemplo, dándole lo que ellos desean, en exceso, lo que se llama junk food para el espíritu y privándoles de lo que realmente necesitan. ¿Esto es lo que tú quieres? Pues te lo di por triplicado. Ahora, lo que tú necesites, eso ya no va a ser así. Por ejemplo, reescribiendo la historia y la ley y sometiendo al público a distracciones de forma a ser capaz de desplazar sus pensamientos sobre sus necesidades personales hacia prioridades externas altamente fabricadas, artificialmente. Esto previene su interés y su posible descubrimiento de las armas silenciosas y de la tecnología, del automatismo social. La regla general es que existe beneficio o ventaja en la confusión. Más la confusión es grande, más el provecho es grande. Así, la mejor aproximación o abordaje es de crear problemas para enseguida ofrecer solución. Resumen de la diversión. Medios de comunicación, por ejemplo. ¿Qué tienen que hacer? Mantener la atención del público adulto distraído, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivándolo con temas sin importancia real. En la enseñanza, mantener al público ignorante de las verdaderas matemáticas, de la verdadera economía, de la verdadera ley y de la verdadera historia. En los espectáculos, mantener el entretenimiento público debajo del nivel del sexto año de primaria. En el trabajo, mantener al público ocupado, sin tiempo para pensar, de vuelta a la granja con los demás animales. Y aquí están las tablas de estrategia. Haga esto para obtener esto. Dice así: mantener el público ignorante. Si mantienes al público, es que está puesto con un formato que me cuesta separarlo. Si mantienes al público ignorante, consigues menos organización pública. Si creas preocupación, si creas inquietud, pues menos defensas. Atacar al núcleo familiar, importante. Controlar la educación de la juventud. Reducir la liquidez y dar más créditos o indemnizaciones, conformismo social, minimizar las quejas contra los impuestos, estabilizar el consentimiento, establecer condiciones marco, pone aquí, apretar las agendas, maximizar el control. Y en cuanto a la logística, la aplicación con éxito de una estrategia requiere de un estudio minucioso de las entradas, lo que son los inputs o las salidas, los outputs, de que requiere un estudio minucioso de estas estrategias relacionando las entradas a las salidas y de las fuentes de energía disponibles para cumplir con esa estrategia. Ese estudio es llamado logística. Un problema logístico es estudiado a nivel elemental al inicio y después en niveles de complejidad cada vez más grandes, estudiados en tanto que síntesis de factores elementales. Esto significa que un sistema dado es analizado, es decir, descompuesto en subsistemas. Estos son a su vez analizados, hasta que en este proceso se llega al átomo logístico, el individuo. Hay una lista corta de input, preguntas a las cuales responder, ¿no? ¿Qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, quién? Fuentes de información generales, escuchas telefónicas, vigilancia, análisis de la basura, comportamiento de los niños, niñas en las escuelas, colegios, evidentemente. ¿No suena ver cubos de basura ya, contenedores de basura que tienes que poner una tarjeta para tirar la basura? ¿Os empecéis a ver ya? El nivel de vida según su alimentación, su vestimenta, su alojamiento, sus medios de transporte, sus contactos sociales, el teléfono, grabación de llamadas registradas, la familia, con certificados de matrimonio, de nacimiento, etcétera, amigos asociados, etcétera, adhesión a asociaciones a las que esté, afiliaciones políticas o la huella del papel personal, costumbres personales de compra, por ejemplo, con sus cheques bancarios, compras por tarjetas de crédito, compras por tarjeta de crédito marcado
pone aquí, con esa, me ha ido un momento, asociación de la tarjeta de crédito con código de barras de los productos, la UPC, el Universal Protocol Code. También hay que estudiar las posesiones activas, ¿no? Por ejemplo, su cuenta corriente, o cajas de ahorros, o depósitos en una caja fuerte de un banco, un business, qué coche tiene, sus debilidades. Pone aquí empréstitos, eso no sé qué significa. Créditos del consumo, enemigos, ver, para eso hay que ir a las fuentes legales. Sus fuentes gubernamentales, como por ejemplo las ayudas sociales, su seguridad social, indemnizaciones o subsidios de desempleo, subvenciones y becas, servicios de ingreso interno, censos, etc. U otras fuentes gubernamentales, como por ejemplo la vigilancia del correo postal, sus tipos de costumbre, su programación, fuerzas y debilidades, qué actividades hace, deportes, hobbies, ver y, entre comillas, legal, sus miedos, sus angustias, recolección de datos hospitalarios, sensibilidad a los medicamentos, reacciones al dolor, recolección psiquiátrica, miedos, angustias, fobias, adaptabilidad, reacción a los estímulos, a la violencia, a la sugestibilidad o a la hipnosis, o al sufrimiento, al placer, el amor, al sexo, comportamientos adaptativos, consumo de alcohol, consumo de drogas, entretenimientos, espectáculos, factores religiosos influenciando el comportamiento, otros métodos para escapar a la realidad, su sensibilidad política, convicciones, contactos, posición, sus fuerzas y sus debilidades, sus proyectos o actividades. Luego pone también inputs legales, control del comportamiento, registro de los tribunales, procesos verbales, policiales, infracciones de tránsito, denuncias hechas a la policía. ¿Cómo es posible que todo esto se los estemos dando? Toda esta información se la estemos dando a toda esta gentuza simplemente publicando una foto en una red social. Ellos saben cómo vistes, pues depende de la foto pueden saber qué coche tienes, dónde vives, etcétera, etcétera. Lista corta de output, salidas. Creación de situaciones controladas, manipulación de la economía y de la sociedad. Hay que ofrecer oportunidades y destruir también oportunidades. Controlar el medio económico, controlar la disponibilidad de materias primas, controlar el capital, controlar las tasas bancarias, controlar la inflación de la moneda, controlar la posesión de la propiedad, controlar la capacidad industrial, controlar la fabricación, controlar la disponibilidad de los bienes de consumo, controlar el precio de los bienes de consumo, controlar los servicios, fuerzas de trabajo, etc., controlar los pagos a los funcionarios del gobierno, controlar las funciones jurídicas, controlar las bases de datos personales, controlar la publicidad, controlar el contacto con los medios, controlar el material disponible para la recepción de señales de televisión, distraer la atención de los problemas reales, fomentar las emociones, crear desorden, caos y alineación mental, controlar la elaboración de formularios de impuestos más detallados, controlar el almacenamiento de información, desarrollar análisis y perfiles psicológicos sobre los individuos, controlar los factores sociológicos, controlar la posibilidad de riqueza, hacer del débil una presa, neutralizarles fuerzas, pone aquí, succionar la riqueza y la sustancia. ¿Os suena todo esto? Titulan así, el útero artificial. Desde el momento en que una persona deja el útero de su madre, sus esfuerzos a todo instante están consagrados a construir y a mantener úteros artificiales en los cuales refugiarse o formas variadas de cascarones protectores de sustitución. El objetivo de estos úteros artificiales es de proveer un medio estable para a la vez actividad estable e inestable, de proveer un hábitat, un lugar, para el proceso evolutivo del crecimiento y la madurez, es decir, supervivencia, de proveer seguridad para la libertad y de proveer una protección defensiva contra una actividad ofensiva. Eso es verdad y cierto a la vez para el público ordinario, así como para la élite. Todo a la vez, existe una diferencia fundamental en la manera y forma en cómo encaran las clases sociales sus problemas. En cuanto a la estructura política de una nación, la dependencia. La primera razón por la cual los ciudadanos individuales de un país crean una estructura política es un deseo subconsciente de perpetuar la relación de dependencia de su infancia, expuesto simplemente. Ellos quieren un ángel guardián para eliminar todo riesgo en sus vidas, tener un plato de pollo sobre la mesa en cada almuerzo, vestir sus cuerpos, tenderles la cama cada noche y decirles que todo irá muy bien cuando despierten la mañana siguiente. La demanda del público es increíble. Entonces su ángel guardián, el político, responde a lo increíble, prometiendo al mundo sin aportar nada. Entonces, ¿quién es el más grande mentiroso? ¿El público o el ángel guardián? El político. El comportamiento del público es dominado por el miedo, la flojera y la facilidad. Esto es la base del estado de providencia, en tanto que arma estratégica útil contra el público indígena. Acción ofensiva, ya queda poco, ¿eh? Estamos en la página 51 y son 66 y son muy cortitas. Acción ofensiva. La mayoría de la gente quiere ser capaz de someter y o de matar
a otros seres humanos que molestan o perturban sus vidas cotidianas, pero ellos no quieren afrontar los problemas morales y religiosos que tal acto por su parte podría generar. En consecuencia, ellos asignan el trabajo sucio a otros, incluyendo a sus propios hijos, como para mantener la sangre alejada de sus manos. Ellos se extasían al salvarse animales por humanos y después se sientan delante de una deliciosa hamburguesa en un bar repintado de blanco debajo de la calle y fuera de la vista de los demás, pero aún más hipócrita. Ellos pagan impuestos para financiar una asociación de profesionales de hombres célebres, colectivamente llamados políticos, y después se quejan de la corrupción en el gobierno. Responsabilidad. Una vez más, la mayoría de la gente quiere ser libre de hacer las cosas, explorar, etc., pero tienen miedo de fracasar. El miedo al fracaso es manifestado por la irresponsabilidad, en particular, delegando sus responsabilidades personales a otros, ahí donde el éxito es inseguro o implica obligaciones que la persona no está lista a aceptar. Ellos quieren la autoridad. Su raíz etimológica es auteuri. Auteui, creo que lo he dicho. Auteu, creo que lo he dicho bien. Pero ellos no aceptarán ninguna responsabilidad u obligación. En consecuencia, ellos se encargan a los políticos para afrontar la realidad en su nombre. Resumen, el pueblo mandata, pone aquí, dar mandato. El pueblo mandata a los políticos a fin de que el pueblo pueda, punto número 1, obtener la seguridad sin tener que organizarse, obtener acción sin tener que pensar o reflexionar, infligir el robo, las heridas y la muerte a otros, sin tener que contemplar la vida o la muerte, evitar asumir la responsabilidad por sus propias intenciones, da a los políticos el poder de crear y de dirigir una máquina de guerra, apelando a la sobrevivencia de la nación, lo que es el útero, o impedir la yuxtaposición de cualquier cosa sobre la nación, destruir a los enemigos que amenacen a la nación, destruir a los ciudadanos de su propio país que no se conforman al respeto de la estabilidad de la nación, las relaciones de flujo en el tiempo y las oscilaciones autodestructivas. Dice así, una industria tipo puede ser simbolizada electrónicamente de varias maneras. La más simple es de representar la demanda por un voltaje y la oferta por una corriente. Cuando ha sido realizado, la relación entre estos dos se convierte en lo que llamamos una admisión, que puede resultar de 3 factores: económicos, el flujo retrospectivo, y el flujo presente y el flujo previsional. El flujo previsional, este último, es el resultado de la propiedad de las entidades vivientes que hace que la energía, los alimentos, estén almacenados por un periodo de baja energía, es decir, para la estación de invierno. En una industria de producción, ello toma diferentes formas. Una de ellas es conocida bajo el nombre de almacenamiento de producción o inventario. En la simbología electrónica, este tipo de demanda industrial, pura industria de capital, es representado por la capacitancia, hemos leído antes. Y el stock o recursos es representado por una carga almacenada. La satisfacción de una demanda industrial sufre un desfase a causa de este efecto de llenar los stocks. El flujo presente no implica idealmente ningún plazo. Él es, propiamente dicho, el input del día por el output del día, un flujo de la mano a la boca. En la simbología electrónica, este tipo de demanda industrial es representado por una conductibilidad, que es entonces una simple válvula económica, un elemento que disipa. El flujo retrospectivo es conocido como costumbre o inercia. En electrónica, este fenómeno es característico de un inductor, pura industria de servicios, en el cual un flujo de corriente, el equivalente económico es el flujo del dinero, crea un campo magnético, que sería la población humana, económicamente activa, que si el flujo del dinero comienza a disminuir, desaparece para mantener la corriente, por ejemplo con una guerra. Otras alternativas importantes a la guerra, en tanto que inductores económicos, son los programas de asistencia social, sin fin, o un enorme pero fructuoso programa espacial. El problema en la estabilización de un sistema económico es que hay demasiada demanda a causa de demasiada avidez y demasiada población. Esto crea una inductabilidad económica excesiva que puede solamente ser equilibrada por la capacitancia económica, verdaderos recursos o valor, es decir, bienes y servicios. El programa de asistencia social no es más que un sistema de equilibrio basado en un crédito sin fin, que crea una falsa industria de capital para dar a la gente no productiva un techo encima de sus cabezas y alimentos para sus estómagos. Esto puede ser útil toda vez porque los recipientes se convierten en propiedad del Estado, en compensación para un regalo, es decir, un ejército listo para la élite. Los que están atados a la droga económica deben ir hacia la élite para tener una dosis. En esto, el método de introducción de montos importantes de capacitancia estabilizadora se aplica prestándoles sobre el futuro crédito del mundo. Esto es una cuarta ley del movimiento y consiste en que la ejecución de una nación y saliendo del sistema antes que la reacción producida vuelva a su punto de partida a la acción. El medio de sobrevivencia, pone aquí, a una reacción es de cambiar el sistema antes de que la reacción pueda intervenir. Por este medio, el político se vuelve más popular en su tiempo
y el público paga más tarde. De hecho, la unidad de medida, el indicador, para un tal político es el tiempo de ese plazo. La misma cosa es acometida por el gobierno, imprimiendo dinero por encima de los límites del Producto Nacional Bruto, un proceso económico llamado inflación. Esto pone una gran cantidad de dinero entre las manos del público y mantiene un equilibrio contra su avidez, crea una falta confianza en ellos mismos y por un momento tienen al lobo lejos de su puerta. En este caso el político puede eventualmente volver a la guerra del equilibrio de las cuentas nacionales porque la guerra es simplemente, en última instancia, el acto de destruir al acreedor y los políticos son la estrella públicamente encargadas de justificar ese acto y de guardar su responsabilidad de la sangre lejos de la conciencia del público. Si las personas que se preocuparan realmente de su próximo, ellos controlarían sus apetitos, su avidez, su procreación, a fin de que pueda no depender sobre un crédito o un sistema de asistencia social. Puesto que la mayoría del público ordinario no ejercería una tal restricción, solo hay dos alternativas para reducir esta inductibilidad económica del sistema. Una, dejar al pueblo matarse entre sí en la guerra, lo que tendría como único resultado la destrucción total de la vida sobre la tierra. O dos, tomar el control del mundo por medio de la utilización de armas silenciosas económicas bajo la forma de una guerra tranquila y reducir la inductibilidad económica a un nivel seguro mediante un proceso de esclavitud y de genocidio. La última opción ha sido seleccionada como evidentemente la mejor opción. A este punto está claro como el agua para el lector la razón del secreto absoluto como necesario a propósito de las armas silenciosas. El público ordinario rechaza mejorar su propia mentalidad y su fe en el prójimo. Se ha vuelto una horda de bárbaros proliferantes y, mejor dicho, una plaga sobre la superficie de la tierra. Ellos no se preocupan de la ciencia económica para aprender por qué ellos no han sido capaces de evitar la guerra en detrimento de la moralidad religiosa y su rechazo religioso o autogratificante de tratar los problemas planetarios rinde la solución de estos problemas fuera de su alcance. Esto es dejando a algunos que quieren realmente pensar y sobrevivir como los más aptos para sobrevivir y resolver los problemas por ellos mismos, como para aquellos que son realmente conscientes. De otra manera, la revelación pública de las armas silenciosas destruirán su única esperanza de preservar la semilla del verdadero futuro de la humanidad. Este libro que acabamos de leer pertenece a la librería Tus Buenos Libros. Podéis entrar en tusbuenoslibros.com y podéis adquirir este PDF, que lo tengo yo. Os lo vamos a poner también es gratuito, o sea, lo tenéis a tiro de Google. A mí me lo ha mandado en este caso Sandrinity y yo me he limitado a leerlo. Es curioso cómo, por un lado, nos tratan como si fuésemos ganado. No, es que aquí hay dos soluciones. O se matan entre ellos, y entonces a tomar por culo la vida en la Tierra, o les controla. Y es curioso cómo define perfectamente lo que estamos viviendo ahora mismo. Bueno, llevamos viviendo muchos años, pero ahora es más descarado. Como estos políticos asumen su, ¿cómo decirlo? Van el sueldo, ¿no? Como dirían aquellos, ¿no? Van el sueldo. El desprestigio y el ataque y bueno, los insultos, por decirlo de alguna manera. Fijaos cómo en este texto explica perfectamente cómo pueden tener el control sobre todos nosotros.